Bueno, José Ramón Oller, me Buenas apetecía noches. un montón este podcast porque estoy poniendo muchos pilotos y en este podcast hay que hablar de muchísimas cosas de automovilismo y de motor y eres uno de los tíos más interesantes para hablar de esto, posiblemente del mundo. Sí, no, pilotos frustrados que hacemos otras cosas. Claro. Sí, porque al final el motorsport nos une a todos y es el link de unión entre todos los podcasts que voy a hacer. Y bueno, ahora va a flipar la gente de quién es José Ramón Oller. No sabría ni cómo definirte, o sea, me resulta imposible definirte. Desde luego eres una de las personas más interesantes con las que hablar básicamente de cualquier cosa. Eres una especie de pensador, filósofo especializado en motorsport y en marketing Sí, y ahora en formación. Y me es muy sí. difícil hasta definirte. Llevamos trabajando juntos un montón de años en cursos de conducción, en eventos, en cosas, pero no sabría decir quién es José Ramón Ayer. ¿Tú sabrías decirlo? Pues mira, yo tengo. La verdad es que hay una persona que lo definió perfectamente, que me hace mucha gracia, que fue Fernando Camino, que es un figura con estas cosas. Y Fernando Camino a mí me define como gente del paddock. O sea, esa gente que está por ahí siempre, que llevan 40 años por el paddock y realmente nunca sabe bien qué hacen porque cada vez hacen una cosa. Y entonces eso, según Fernando, yo soy gente del paddock. Pues realmente es así, tiene mucha razón en eso. Es como esa gente de las empresas que no los pueden despedir porque nadie sabe lo que hacen. Eso es. Exacto, eso es. Sí, sí. No, Hombre, la verdad es que es complicado explicarlo porque al final tengo un currículum demasiado largo, duro muy poco en los sitios. Al final cada añito hago una cosa diferente. Como llevo 40 años haciendo cosas, pues al final, claro, se hace largo, ¿no? Pero es muy chulo porque he visto muchas cosas desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista. Como decíamos, como todos, intenté correr, pasé por la escuela cuando era pequeño, hice un curso en el que Bernard Tramont nos ponía un volante en el año 80, fíjate, ya con 17 años, y estuve a punto de ganarlo, quedé segundo, mierda, porque Correca me puso una mala nota, porque hice un tiempazo, pero me hice con un Ford Taunus Le Mans con el culo por delante, y se ve que no era la trazada que ellos querían. El hecho es que a partir de ese momento me he dedicado más a gestionar. Y hemos hecho muchas cosas. Pues he estado en comunicación, en marketing, en distintas marcas. He estado prácticamente, yo qué sé, en todas casi, de hecho, más de la mitad. He estado en BMW, he estado en SEAT, he estado en Porsche, he estado en Toyota, he estado en Infiniti, he estado trabajando con Renault, con Honda. Eh, más de la mitad de las marcas he estado y también organizando grandes eventos en el motor y fuera del motor, patrocinios, muchos patrocinios, formación ahora, como decías tú, ¿no? Un poco de todo, he hecho de todo, desde mecánico, copiloto, fotógrafo, he hecho de todo en este mundo, la verdad. vamos a ordenarlo, porque Venga, vamos a ordenarlo porque si no es un lío. eres uno de los tíos que tienes diferentes fases en la vida y todas ellas chulísimas. La primera fase que a mí me viene a la mente, donde eres envidiado por absolutamente todos los aficionados al motor, que es periodista del motor en la época Sí, dorada del automovilismo en los 90. Todo el que ha en la leído las super. pruebas de los supercoches, de esos coches con los que hemos soñado, el que hacía esas pruebas eras tú. Sí, Esas señor. fotos locas que salían en las revistas que ya no existen y que ya no se pueden hacer políticamente incorrectas, las hacías tú. Sí. Desde dentro del coche o desde fuera. Cuéntanos, por favor, de esa época de periodista, porque me parece que todo el mundo te va a envidiar profundamente por esto que vas a contar. La verdad es que sí que estoy muy orgulloso de esa época. No, me temo que no eran los 90, eran los 80. Los En los 80, bueno, 90, puede ser, sí. en los 90 ya no era periodista. Pero sí que es verdad que empecé como hemos empezado muchos. Yo creo que en esa época había una meca del automovilismo que era Luike. En la primera época de Luike, que era en Isaac Peral, en la casa de Isaac Peral, y tuve la suerte de, a través de mi experiencia como copiloto en rallies, como fotógrafo en rallies con Gonzalo Arche, que estuve haciendo fotos algunos años en rallies con él,
y mi pequeña experiencia en competición en algunos volantes en los que intenté empezar a correr, pues al final toda esa experiencia se juntó para poder empezar a trabajar haciendo pruebas en autopista. Estuve con Enrique Zorzano, que es otra figura del que tendríamos que hablar algún día, algún tiempo en autopista probando prácticamente de todo, haciendo 5 pruebas por semana, lo cual era una absoluta locura, probando el R9, el R9 Spring, el R9 GTL, el R9 GTL, que de verdad que no sabes lo que es tener que escribir eso una y otra vez, el mismo coche con 4 cositas diferentes. Y al final me conseguí pasar a automóvil con Carlos Hernández, que era el director entonces, a quien le mando, por cierto, un saludo porque sé que está malito ahora. Y ahí había un equipo de ensueño. Estaba Arturo de Andrés, que para mí ha sido la absoluta referencia en cuanto a pruebas. Un tío meticuloso, sabio como nadie. Y de él aprendí, ¿no? Y de él estuve efectivamente durante los años 80 probándolo todo. Ahí ya no probábamos R9s, ahí probábamos Porsches, Ferraris, BMWs. En la época en la que hacíamos prestaciones en la carretera abierta, era una locura. Yo he probado un F40 haciendo prestaciones al máximo. Todavía tengo guardado el ticket del Correvita a 333 por hora. Pero cuenta qué significa dices, eso. O sea, significa que ibais a la carretera con el F40. Corramos un tupido velo. En Alemania, en Alemania, todo en Esto, Alemania. claro, se hacía en Alemania, que es donde se podía. Nos íbamos a Alemania por la noche, lo hacíamos en Alemania y volvíamos. Y bueno, pues esa era la vida de entonces. Era un poco diferente a lo que se hace ahora. Sí, era distinto. Muy chulo, la verdad es que sí. ¿Y qué pruebas salían? Porque hay pruebas míticas que aún a día de hoy los aficionados a los coches seguimos leyendo. A mí me hace gracia porque yo ahora sigo haciendo formaciones. Como te digo, llevo 40 años haciendo cosas, he hecho de todo, he hecho muchas cosas además muy importantes. Y después de todos esos años, después de todo lo que he hecho, sigo yendo a cursos de formación de vendedores y de gente de postventa. Y todavía hay gente que me dice, ¿tú eres Oyer el de automóvil? ¿Tú eres el que probaste el Mazda X5 en una foto, en un pantano, no sé qué? Claro, hay gente que está en clubs de clásicos, que ahora son clásicos, ahora los coches que yo probaba son clásicos, y todavía se acuerdan me traen la revista, literalmente, una revista de hace 30 años y me la traen. Es decir, que al final, después de todo lo que he hecho, lo único que se ha quedado son el especial Golf, el G60, el Mazda, el especial Porsche, el especial Ferrari y el especial BMW, que es el que me abrió luego un poco todo lo que he hecho a continuación. La verdad es que estuve allí 5 años o algo así y fue espectacular. Fue una experiencia brutal porque además aprendes de los mejores, pruebas, que yo creo que al final subirte a todo es lo que te da la referencia, ¿no? Había muchas veces que me decían, pero tú que te crees más listo que los ingenieros, ¿no? No es que me crea más listo los ingenieros, es que probaba otra cosa al lado que iba mejor que el tuyo, no sé por qué. Pero al final esa experiencia no tiene precio. Yo creo que es un inicio maravilloso y sobre todo en aquella época brutal. Era una época que de verdad los que no hayan leído esas pruebas que ahora están disponibles esas revistas, que lo busquen. Había pruebas míticas como por ejemplo la carrera Madrid-Barcelona entre una moto y un Porsche 928. Entonces, literalmente es así. Hoy en día sería cárcel directa y hacíais ese tipo de locuras, ¿no? La gente de Luike, maravillosos Luike, un abrazo a ellos, son unos locos valientes que se juntaron con gente como tú y hicieron maravillas de esas, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos alguna anécdota loca de esa época. Hubo dos pruebas de esas, una la que tú dices del Porsche contra la Tomcat y otra que se hizo de la Tomcat contra el AVE a Sevilla, literalmente, que como bien se decía en los propios artículos, no lo hicimos nosotros, es que vino alguien que nos contó la historia y nosotros la teatralizamos para que la gente pudiera tener una referencia, pero no jamás se reconoció que eso fuera cierto y son leyendas urbanas que están bonitas, también, ¿eh? pero se ha prescrito, entonces, bueno, no sé. En fin, eran otros tiempos, muy, muy diferentes, la verdad, sí. Oye, ¿pasasteis miedo en algún momento haciendo estas cosas? O... Sí. La verdad es que hay que reconocer que afortunadamente las cosas no son así. Ten en cuenta que cuando llevas un coche al límite, dependiendo de qué coche sea, estás yendo muy rápido. Nosotros siempre extremamos las medidas de seguridad.
pero claro, evidentemente tienes que tener cuidado y hay cosas que no se pueden hacer. En un circuito no puedes probar un coche porque no cabe, literalmente, no puedes hacer prestaciones en un circuito. Al final, lo que hemos hecho ha sido durante estos años estandarizar de alguna manera todo lo que se hace con la información de los coches para que sean realistas y no tengas que probarlas en la realidad, ¿no? O sea, tener que probar, por lo que decía antes, un F40 o un Porsche 959 a velocidad máxima, pues ya no se hace porque ya te fías del dato que te dan y tampoco tiene mucho sentido. Pero es verdad que hay coches que cuando te pones a esas velocidades, la carretera, por muy alemana que sea y por muy ancha que sea, a 333 por hora te aseguro que la autopista tiene un solo carril, que está cerquita de los dos lados a la vez y que cualquier imprevisto es un problema grave. Por lo tanto, mucha gracia no hacía, ¿no? Y afortunadamente ya no se hace. Y de hecho algún susto te llevaste grande, ¿no? Bueno, algunos, sí. Hubo algún compañero que se llevó alguno peor. Chema Quesada, por ejemplo, se encontró en la carretera de Burgos a las 4 de la mañana haciendo prestaciones, se encontró un camión de frente con las luces apagadas de un conductor kamikaze. Cosas de esas pasaban, sí. Es decir, que afortunadamente hemos pasado esa etapa, la hemos disfrutado, pero no nos ha pasado nada, porque sí, bueno, son muchos kilómetros, cuando haces muchos kilómetros, pues te encuentras muchas situaciones, ¿no? Y una pregunta, porque en esa época erais hiperprofesionales, vivíais al límite, vivíais de manera muy divertida, pero como tú bien dices, se hacían las pruebas, se medía todo, se tomaba con mucho rigor todas las pruebas, medidas y opiniones sobre los coches, ¿no? De ahí, Sí. esa época de Arturo Andrés, la escuela de Arturo Andrés, ¿no? Arturo, evidentemente, es la Dos referencia ahí. preguntas. Sí, pero ahora había una ética muy fuerte sobre realmente hacer periodismo, medir las cosas y dar una opinión real sobre el coche. Que eso hoy en día yo creo que lo echo bastante de menos en las pruebas de coches, ¿no? Son totalmente comerciales. Y tengo dos preguntas. ¿Las medidas que te daba la marca eran diferentes a lo que después tomabais vosotros como reales o eran bastante ajustadas? Dependía de la marca. Nosotros, para que te hagas una idea, cuando empecé a trabajar con Enrique Zorzano en Autopista, mi primer trabajo, aparte de escribir en una máquina de escribir, de las de máquina de escribir, ni siquiera eléctrica, con Tipex, eso es como se hacían las pruebas entonces. Para que te hagas una idea, los Luique fueron en la finca de Villanueva del Pardillo, Villafranca del Castillo, no sé cuál es de las dos. Tenían su banco de rodillos de potencia y los coches los metíamos en banco todos. Es decir, que las pruebas eran reales. Yo, cuando empecé a trabajar con Enrique, yo me pasaba las mañanas en la redacción de Isaac Peral, pasando en papel milimetrado la lista, porque lo que te daba el banco de potencia era una lista de números cada 50 revoluciones, y yo eso hacía una línea de puntos y luego la unía, se la daba a un grafista y el grafista hacía la curva de potencia. Literalmente era así, no te creas que había un plotter que salía, era literalmente así, lo hacíamos con papel milimetrado. ¿Y cuál era la realidad? La realidad era que algunas marcas lo clavaban, algunas marcas daban más potencia de lo que anunciaban, pero sistemáticamente. O sea, al revés. O sea, el coche tenía más potencia de la que decían. Sí, había algunos casos que claramente era así. Y luego había un caso concreto, no sé si mencionarlo o no, pero son buenos amigos, son unos monstruos. Y era otra Saludos época. a... En fin, vamos a dejar quién era, pero había alguna marca que nos daban auténtico grupo BES. Es decir, la válvula de descarga del turbo bloqueada, el coche daba 800 caballos en el banco y claro, tú probas el coche y decías, pero qué barbaridad, qué pasada, ¿no? Y eran auténticos coches de carreras porque los preparaban, de hecho, Lucas y José. O Con sea, lo que el coche que cual... teníais la prensa Sí, era mucho mejor que el coche que después que sí. estaba en el concesionario, Pero ¿no? vamos, eso lo hemos hecho todos, ¿eh? Yo fui jefe de prensa de BMW y ahora también queda prescrito, como tú bien dices, y también intentábamos afinar lo que se podía. La verdad es que, a ver, no a lo mejor tocando los coches, pero sí, eso se ha hecho siempre, ¿no? Pues por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, la presentación del Serie 5 24 válvulas que no tiraba ni para Dios, que se hizo a la vez que el 318 y entonces le presenté la presentación al presidente
a Óscar Ozaeta, y me dijo, esto logísticamente no tiene ningún sentido, porque estás haciendo un recorrido de ida a Navacerrada con los Serie 3 y un recorrido de vuelta con los Serie 5, en vez de que se cambien a mitad de camino. Digo, no, este coche hay que probarlo en bajada. No hay otra, hay que ir con camiones a hacer la subida y luego hacemos la bajada. Y bueno, eso se ha hecho siempre, ¿no? Bueno, Pero eso es un trabajo claro, de un jefe de prensa de una marca, ese es su absolutamente, trabajo, hacer claro. parecer sus coches, darles el mejor escenario posible, claro que sí. Yo entiendo que eso Absolutamente. es parte del trabajo, ¿no? Sí. De todas Pero sí que maneras, es era verdad, otra época. como decías tú con el rigor de la revista, sí que es verdad que en esa época la información que tú tenías sobre un coche era absolutamente verídica. Es decir, las revistas en esa época no dependían tanto de la publicidad, tampoco había tanta oferta, con lo cual autopista era autopista y automóvil era automóvil. Estamos hablando de épocas en las que vendía decenas de miles de ejemplares. Y nosotros éramos súper rigurosos. Yo te digo, y te digo, hablo por una época, no puedo hablar, pero desde luego yo te digo que en mi época no ha habido periodistas comprados. Es decir, cuando algo era malo, se decía. Cuando algo era muy malo, se decía que era muy malo. Teníamos el banco en Madrid, pero cuando hacíamos pruebas, por ejemplo, para adelantarnos a los demás, hacíamos pruebas en Francia y teníamos un acuerdo con Bosch y yo iba al banco de potencia de Bosch en París a meter coches de pruebas allí. Todos los coches pasaban por banco y la información era muy real. Es verdad que quizá el lector de hoy es diferente y no busca eso, ¿no? Pero desde luego yo creo que hay pruebas. Arturo es una referencia, Enrique Zorzano es una referencia, Eduardo Azpilicueta es una referencia, son tíos con los que yo he trabajado y de verdad eran impresionantes, porque te podías fiar al 100% de lo que escribían y porque eran gente con un criterio espectacular. ¿Y las marcas se quejaban cuando tenías una mala opinión de un coche, tenías una llamada de teléfono al día siguiente o no? Sí, sí. Yo siempre recuerdo con mi buen amigo Luis Villamil, que nos vemos mucho ahora porque hacemos formaciones juntos. Tuve la primera, que fue probando un Alfa 33 cuadrifolio verde, que no sé si te acuerdas de ese coche, que cuando acelerabas se levantaba y hacían las ruedas así, se metían para adentro, y entonces empezaba a hacer así por el morro. Y no sé si escribí que era impresentable o que tenía el peor tren delantero del mercado, no sé qué dije, pero me llamó Luis como me echó un basilisco, evidentemente, ¿no? Pues esos roces los había, ¿no? Él tenía que defender su marca y yo tenía que contar lo que había, ¿no? Nos reíamos mucho. Me acuerdo con él también probando el Alfa 75 América, que era un coche espectacular, pero que se caía a trozos. En una semana, cuando no se te caía el escape de adelante del colector de adelante, se paraba. Pero cuando andaba era el mejor coche del mundo, ¿no? Y al final nos reíamos. Es decir, tampoco hacías sangre gratuita de todo lo que pasaba. Procurabas que todo saliera bien. Todos procurábamos que saliera bien. Yo soy consciente que las marcas que tenían problemas en aquella época con algunos preparadores se dedicaban literalmente a desmontar cada coche que llegaba y a volver a montarlo para asegurarse que los coches de prensa estaban bien. Era otros tiempos, los controles de calidad no eran los que son ahora y había coches a los que le pasaban cosas. Y se contaba, yo creo que se contaba. Antes había coches malos y ahora ya no hay coches malos, ¿verdad? Antes había coches muy malos, o sea, había coches malos con muchos matices, es decir, había coches francamente malos, de acabados, o sea, que se veían que eran malos. Había coches muy buenos, muy poco fiables. Había coches muy fiables, muy mal acabados. Eso lo sigue habiendo, pero no me preguntes cuál es. Pero sí que es verdad que hoy en día no hay coche malo. Es decir, si tu nivel de exigencia de un coche no es muy alto, no hay coche malo, salvo excepciones. Sí que es verdad que ha cambiado una cosa, y es que en nuestra época los coches pasaban un control de calidad y ahora el control de calidad lo hace el cliente. Entonces yo hoy en día creo que es quizá más arriesgado comprar primeras series que antes. Y de hecho lo ves, si te metes en los foros los foros hay mucha cabronada, pero también es verdad que hay de repente un foro concreto con firmas de 200 tíos concretos con el mismo problema de cambio o de distribución o de algo de un coche.
Eso no es un accidente, eso es que están haciendo el control de calidad con los clientes y eso pasa. Entonces, coches malos no hay, problemas sí que hay, siguen existiendo. Sí, pero ahora hay coches baratos o caros, pero malos no hay. No hay coches Malos que tú... no, no, no. Claro, bueno, Yo y me, el yo me Peugeot 108. río. El Peugeot 108. Yo me río mucho porque yo estuve haciendo también formaciones, estuve en el proceso en el que en Renault decidieron lanzar Dacia en España. Y tenías que ver la cara de los comerciales de Renault diciendo, pero por el amor de Dios, nos hemos vuelto locos, qué cacharro vamos a traer, pero ¿cómo vamos a vender esto? A mí no habléis conmigo para este tema. ¿Qué es lo que pasó? Que al cabo de 2 años todos los comerciales de Renault querían ser de Dacia, porque es que no hacen nada. O sea, la oferta de Dacia es clarísima, son el motor 1.5 diésel que es maravilloso, que no se rompe, que lo llevan los Mercedes, y un coche sencillito y que no se rompe y que no da problemas. Pues oye, es el coche más vendido en España. Sí, nadie puede decir que un Dacia sea un mal coche. Es un coche barato, pero no es un mal Es un coche. coche, sobre todo, es un coche honesto, muy honesto. Por lo tanto, hombre, que nos encantaría ser Noruega, que el coche más vendido es el Tesla S. Sí, pero somos, no te voy a decir que Alemania Oriental con el Trabant, pero vamos, para allá. Oye, ¿qué opinas? Igual que a los pilotos les pregunto por el simulador, ¿qué opinas tú de los youtubers probadores de coches? Son monos. Es decir, no, hombre, no me Dame voy a un meter like, con dame un ellos. like, dale a No voy a seguir, dale ser, un like. no voy a ser tan malo como mi amigo José Bernardo Pino, que cuando empieza a ver caras no conocidas en las presentaciones te dice, mira, ese es un videoportero. Tampoco es eso, pero sí que es verdad que se ha abierto mucho la mano, es decir, cualquiera puede entrar, lo cual no significa que algunos de ellos sean súper profesionales, ¿eh? Yo tengo que reconocer que, mira, tengo el último ejemplo ha sido hace 2 semanas, hicimos digamos, la presentación del nuevo Volkswagen ID.3, que sabes que es el primer coche 100% eléctrico del grupo Volkswagen, a la gente, a los pre-bookers, a la gente que lo había comprado sin verlo, y le estuvimos enseñando el coche y aprovechamos para llamar a la prensa y que la prensa también viniera al evento. Vino toda la prensa de toda la vida y vinieron algunos youtubers, ¿vale? Tengo que decirte que sí que es verdad que algunos no tienen mucho criterio y algunos se hacen fotito con el coche y ya está, pero también te tengo que decir que hubo algún youtuber que me tuvo más de 1 hora filmando cada detalle del coche, preguntando cada mínimo detalle sobre la infraestructura de carga. Es decir, cuidado, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay videoporteros que son muy buenos y hay gente que se basa en la pintita que tiene y en poner una foto del coche en Instagram y pedir dinero por ello. Hay las dos Pero cosas. Es estamos de un negocio acuerdo complicado. que los likes no van unidos a la calidad de lo que estamos viendo. A ver, yo creo que cada vez más la calidad y la cantidad son variables inversamente proporcionales. Realmente los likes no tienen peso. Es decir, sobre todo, a ver, vamos a ver, los likes tienen importancia. Yo siempre lo digo, cuando hablo de marketing de coches, el marketing de coches es diferente al marketing de todos los demás marketings, por una sencilla razón. Porque en cualquier otro sector, si tú eres la segunda opción del 100% del target, eres el crack número 1 del mercado. Pero en coches, si eres el número 2 del 100% del target, vas a vender 0. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el tema de los likes, tú puedes tener muchos likes, pero si no están cualificados no sirven de nada, no sirven absolutamente de nada. Por lo tanto, yo creo que las marcas ya se están dando cuenta de que aquí no compramos cobertura, que es lo que comprábamos antes, sino lo que compramos es afinidad. Y el target, el marketing hoy en día va de eso. Es pura publicidad programática que va enfocada a la calidad y todo lo demás no vale. Eso al final tienes que medirlo en conversiones, no en gente que te sigue. No sirve de nada. Al final el objetivo es vender un coche y para venderlo hay que darle a la persona correcta, no a muchas personas, ¿no? Está ahora el marketing cambiando, ¿no? Entiendo que es más o menos lo que estás diciendo.
Hay que venderlo, ojo, hay que venderlo y hay que posicionarlo, que se nos olvida. El problema que me encuentro yo muchas veces es que cada vez las estructuras comerciales de las marcas tienen más peso. Comerciales me refiero a ventas, lo que significa que marketing cada vez tiene menos peso. También porque quizá la cualificación, no me voy a meter con nadie, pero no sea tan elevada. Lo que significa que al final muchas veces las ventas se comen a la esencia de la marca. La esencia es muy importante, muy, muy importante. Si tú no sabes quién eres, siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de Volvo. ¿Quién es Volvo? Todo el mundo sabe lo que significa Volvo, ¿no? Todo el mundo te dice la misma palabra. Eso es tener un eje de comunicación claro. Y las marcas se olvidan de que eso hace falta, de que tú tienes que ser una marca deportiva o una marca segura o una marca que da 7 años de garantía, por ponerte un ejemplo. Es decir, tienes que tener un mensaje. No vale hacer coches, porque la gente compra mensajes, no compra coches. Por lo tanto, está muy bien vender coches, pero tienes que hacer la primera parte también. Y muchas veces se está olvidando. Interesante. Vamos a avanzar. Venga. Otra fase de tu vida. Mm. Marketing y patrocinios de Marlboro. Es Eso decir, estuvo bien. tú eras ese tío que todo piloto de carreras quería encontrarse en el supermercado. Efectiva. Y de hecho, algunos me los encontraba en el supermercado. O sea, era bastante normal que te los encontraras. Sí, sí, sí. Ese era yo, sí, señor. El tío de la Cuéntanos un pasta. poco de esa época, porque esa tiene un tema automovilístico brutal. Marlboro era la marca número 1 de patrocinio en el mundo del motorsport y tú eras el encargado en España de esa parte, ¿no? Entiendo. Sí, tenía un jefe, que era muy jefe, pero es verdad que la decisión de los programas deportivos la tomaba yo, aunque luego me vetaban cosas, pero sí que era yo el que lo decidía. Y fue muy interesante. La verdad es que a mí me pilló con el pie cambiado, porque yo entonces era jefe de prensa de BMW. Además, sabíamos que iban a haber cambios en poco tiempo. Yo tenía 28 años, una cosa así, y de hecho me dijeron en BMW, no seas idiota, no te vayas porque vas a ser director de comunicación en 2 días, con una edad muy básica y a partir de aquí a vivir. La desgracia que tuve, por decirlo de alguna manera, fue que el jefe de publicidad de BMW entonces era Josito López Orozco, que era el copiloto de Benny Fernández. A él le hicieron la oferta, él la desestimó y me llamó un día, se subió a mi despacho y me dijo, mira, tengo una cosa que yo creo que igual te va a gustar. Y dice, hombre, pero no me voy a ir ahora, que tenemos aquí un montón de cosas chulas. En BMW estaba de maravilla, además fue donde aprendí a organizar proyectos, a trabajar por objetivos. Yo no puedo hablar mejor de la BMW de entonces, pero el hecho es que me hicieron una oferta para llevar los patrocinios de Marlboro en Europa cuando los pilotos de Marlboro eran Ayrton Senna, Wayne Rainey, Carlos Sainz en el Mundial de Rallys, todo el Racing for Spain, hacíamos vela, hacíamos la Copa del Mundo de Golf que organicé en Madrid, yo qué sé, o sea, es que era increíble, era algo que no se podía dejar pasar y por lo tanto me fui a Marlboro. Estuve en Marlboro en el año 92 y 93, que fue el año del segundo Mundial de Carlos Sainz. Fue el año donde teníamos en Inglaterra corriendo a Pedro de la Rosa, a Ángel Burgueño, a Iván Arias, a Miguel Ángel de Castro, a Gené en las puertas de la Fórmula 1, a Jordi, donde montamos el equipo en España con Setegi Bernau y con Kenny Roberts Jr. para el Open Ducados. Y eso fue gracioso porque con Alguersuari estuvimos negociando para que fuera el Open Marlboro, no llegamos a un acuerdo y entonces le monté un equipo de Marlboro con 2 cracks que ganaron todas las carreras del año con el patrocinio del contrario al del campeonato. Fue una época muy bonita donde pasaron muchas cosas de las que se pueden hablar, no se pueden hablar, pero yo creo que fue un año clave para el automovilismo español. De ahí salió todo lo que ha pasado después. Y se podría haber salvado probablemente. Yo desgraciadamente pillé el momento en el que yo empecé, para que te hagas una idea, el primer año tenía de presupuesto en España 2.000 millones de pesetas de entonces, que era mucho dinero, para programas españoles, porque además teníamos aportación internacional para programas internacionales. Y pasamos de eso a 500 millones el año siguiente. Con lo cual hubo que hacer una reestructuración muy grande, lo cual fue precioso, porque
tuve que prácticamente empezar con un papel en blanco a hacer el diseño del año 93, que desgraciadamente no salió, pero que yo creo que podría haber sido una magnífica oportunidad para haber seguido con un programa con los patrocinios de Marlboro en España, que yo creo que fueron los que lanzaron el automovilismo en España, y que podría haber seguido si se hubiera planteado de otra manera. Pero bueno, las cosas pasan así y lo que hay que hacer es acordarse y disfrutar de lo que vivimos, ¿no? Cuenta alguna anécdota de esa época, cosas divertidas, porque conociste a todos los superleyendas y trabajaste Sí. con los más. Tuviste que vivir cosas impresionantes, ¿no? La verdad es que no te sé cuál es, que ya ni me acuerdo. Para que te hagas una idea, yo en esos años, me acuerdo que cuando acabó el 92 mi secretaria me pasó un resumen y había hecho 140 vuelos en un año. 140 vuelos que la mayoría eran, quiero decir, al Gran Premio de las Chimbambas. Porque yo seguía el Mundial de Motos, seguía el Mundial de Fórmula 1, seguía el Mundial de Rallys, seguía las carreras en España, seguía el Racing for Spain en Inglaterra y me apuntaba a todo. Me apuntaba a todo, te lo digo, ¿eh? Y vivimos muchas cosas muy chulas, muy chulas. La verdad es que el despegue de Pedro de la Rosa y de Iván Arias, que me da una rabia que no te puedes imaginar que Iván al final se retirara de las carreras porque era un auténtico crack. Ha habido tanta gente que se ha quedado, Javi Díaz estaba por ahí también. Al final algunos entraron, otros no entraron, pero tú sabes la sensación de estar al lado de toda esa gente, viéndoles crecer, estar al lado de Ayrton Senna y luego de Michael Schumacher, porque luego volví a Marlboro al cabo de unos años para llevarles la comunicación y también estuve en la época de Schumacher y Irvine. Y realmente aprendes lo que no te puedes imaginar. Vi el nacimiento de Cribillet como piloto del Mundial en 500. Nosotros pusimos en marcha también ese proyecto con Sito y era la primera vez que teníamos un piloto español peleando en lo más alto, Carlos Sainz en lo más alto del Mundial. Es que ahora son cosas que Fernando Alonso ha hecho que todo esto parezca normal. Pero acuérdate que en esa época nunca habíamos estado a nivel mundial. Zanini era el crack absoluto a nivel europeo, que había conseguido ser campeón de Europa de rallies, pero a nivel mundial no habíamos llegado nunca. Y estuvimos muy cerca de poder tener todavía más cosas ahí. Jordi Gené, ese año 93 teníamos un acuerdo para meterlo en Jaguar, me parece que era. Estaba casi cerrado cuando nos cortaron el presupuesto. Al final él tuvo que inventar aquella historia de Bravo, ¿te acuerdas? Que era un equipo español que al final no salió. Que le costó la carrera deportiva, creo. Fue una pena porque de verdad que Jordi estuvo muy, 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 muy cerca de estar en Fórmula 1 a un nivel muy alto. Yo cuando entré en Marlboro, la primera carrera que estuve fue la primera carrera de la Fórmula 3000 de Jordi, que iba con un patrocinio personal, no iba al coche pintado de Marlboro entero, sino que iba rojo con una raya. Y en Silverstone me parece que fue bajo un diluvio increíble, ganó esa carrera. Era la primera vez que, bueno, Sala había estado ya ahí, Vinuesa ya habían estado en Fórmula 3000, pero era una oportunidad brutal y conseguimos cambiarle el patrocinio para que fuera un patrocinio full branded y esa temporada fue brutal. La verdad es que Jordi lo hizo de maravilla frente a competidores salvajes. Estaba a máximo nivel de esa generación, Jordi. La verdad es que esa generación de donde han salido campeones del mundo de muchos años, sí. Brutal. Yo me acuerdo con Esteban, con su padre, que nos movíamos por Inglaterra. Teníamos, ¿sabes quién era él? Los asesores que teníamos en Marlboro eran, la verdad es que era un lujazo. Por ejemplo, en la 3000, el tío que nos asesoraba en los programas era James Hunt, para que te hagas una idea. Y las experiencias que vivíamos allí eran brutales. Teníamos a Jordi en la 3000 con Pacific, me parece que era, Pacific Racing. Sí. Luego estuve con él en Macao y en Fuji, que hizo un papelón increíble con Dick Bennett, con Wes Surrey, que era el equipo de Ayrton Senna previo, como sabes, con Casio. Jordi es, en mi corazón de verdad, es la gran oportunidad desperdiciada porque teníamos un programa maravilloso diseñado que no pudo ser porque se nos cayó el patrocinio. Y ahí se quedó. Oye, ¿y de esa época algún piloto te llamó la atención? ¿Hay algún piloto que sobresale en tu cabeza a los demás por alguna razón, más allá de Ayrton Senna, que parece la respuesta obvia? ¿Alguien te llamó la atención por alguna razón? Cuéntanos un poco de eso. La verdad es que fíjate que en esa época era muy curioso porque, claro, yo tenía que hacer inversiones
Tenía que invertir un montón de dinero en pilotos con progresión en el futuro. Es decir, que yo tenía que estar pensando más en qué iba a pasar luego, ¿no? Lo cual era muy difícil, ¿eh? Muy difícil. ¿Por qué? Pues porque podías tener pilotos en lo más alto con una progresión no muy clara y tenías que buscar patrocinios alternativos. Ahí te decía antes el caso de Cribillé, por ejemplo, que fue una apuesta de Marlboro clara y que acabó siendo un campeón del mundo como no habíamos tenido antes. En coches, el Racing for Spain iba de eso. El Racing for Spain era de seleccionar el mejor piloto para llegar a lo más alto. Queríamos generar un campeón del mundo de Fórmula 1. Desafortunadamente no pudo hacerlo Marlboro y al final fue Campos y Telefónica quien llevó a Fernando, que digamos que es posterior a mi época, pero ahí teníamos que ver muy fino dónde iban las cosas. Había un crack absoluto que era Carlos Sainz. Carlos Sainz, sabes que acabó en los rallies, pero podía haber acabado en cualquier sitio. Estuvo corriendo en Inglaterra en circuitos y era igual de bueno que era en rallies. Carlos era una referencia en ese momento, evidentemente. Jordi era una referencia. De lo que venía detrás era muy curioso, porque teníamos a Pedro de la Rosa y a Iván Arias, que eran pilotos muy diferentes. Pedro era un martillo. Cuando empezábamos a rodar en los entrenamientos, Pedro clavaba en los tiempos todas las vueltas iguales y arriba. Iván hacía una vuelta de su padre y otra de su madre, pero la que hacía rápida la hacía muy buena. Tenías que elegir entre ese tipo de pilotos, es decir, y ver quién entendía el coche, quién sacaba mejores conclusiones. Empezamos a hacer cursos de inglés o de televisión. Yo me acuerdo en la casa de Phil Beach Gardens de Pedro y de Miguel Ángel en Londres, haciendo cursos con una cámara de vídeo de cómo hacer una rueda de prensa. Es decir, que no hacíamos solo carreras, hacíamos cosas de esas, ¿no? En esas elecciones hubo pilotos que se quedaron fuera que eran extraordinarios. Te puedo poner el ejemplo de Javi Díaz, por ejemplo, que para mí es una frustración enorme que no pudiera entrar en esa progresión hacia arriba porque era un crack. Me acuerdo de Sundberg, un tío espectacular también. Te podría decir un montón de gente, ¿no? Cada piloto tiene distintas fases y las ves de manera diferente. Yo me acuerdo en el Mundial de Rallys, por ejemplo, en el 92, cuando Carlos ganó el Mundial, teníamos 3 coches en el Mundial. Teníamos a Carlos, teníamos a Juha Kankkunen y teníamos a Armin Schwartz. Entonces, cuando íbamos a las carreras, ya la apuesta un poco era ver en qué tramo Armin iba a acabar en la cuneta, si en el 1 o en el 2, y luego seguía el rally. ¿Cómo seguía el rally? Pues tú estabas al final de un tramo, llegaba Carlos, y lo he hablado con Luis Moya el otro día, que estuve con él también en un evento, llegaban al final de tramo que no te lo puedes imaginar, absolutamente desencajados. O sea, se jugaban la vida en cada tramo, de verdad que lo veías de cerca y decías, este tío es un crack absoluto. Lo que pasaba es que el siguiente coche que llegaba era Juha Kankkunen, que ya venía de vuelta de todo, digamos, y Juha llegaba con el mono planchado, peinado, como si viniera a comprar el pan. Se había quedado a un segundo en ese tramo y le decía a Carlos, matador, ten cuidado que te vas a hacer daño. Claro, a la que Carlos pegaba un llantazo, el otro estaba delante. Al final Carlos ganó el Mundial y Juha fue segundo, pero era muy curioso ver la diferencia entre el piloto que está llegando y arrasando en ese momento y dándolo absolutamente todo, el tío que ya no tiene nada que demostrar, pero lo mantiene todo, evidentemente, mantiene un poco más margen, pero claro, va tranquilo, ¿no? Era muy bonito, la verdad es que muy, muy bonito, y sacar esas conclusiones, ¿no? Ser ojeador de pilotos era algo muy chulo, muy chulo. Esa época los finlandeses decían que en Finlandia solo había borrachos, granjeros y pilotos de rallies, y muchos de ellos eran las 3 cosas. Exactamente, sí, eso es. ¿Algún piloto finlandés le sacamos de copas en Madrid porque había oído que salir en Madrid era muy chulo, y según avanzaba la noche se iba cabreando cada vez más el tío y no sabíamos qué le pasaba, y ya le preguntamos, pero hombre, ¿qué te pasa y tal? Y la pregunta fue, ¿pero a qué hemos salido? ¿A hablar o a beber? Pues ese era el nivel. Oye, ¿y qué cualidades, cuando alguien llegaba y te planteaba un patrocinio o ser uno de los pilotos Marlboro, qué cualidades te hacían apostar por ese piloto, cualidades personales, y cuáles
te hacía rechazarlo? O sea, no des nombres, pero pilotos que decidiste no, este no, danos razones por las que se decide ese no. Ese no es muy complicado. Ese no es muy complicado. El sí es muy obvio. Cuando eres el primer patrocinador de un país, el sí está clarísimo. El sí es los mejores. En los niveles altos, digamos. Es decir, pues yo qué sé, en esa época teníamos a Gustavo Trelles corriendo. Es que Trelles era espectacular, ganaba todo lo que hacía en ese momento. Antonio Zanini, por ejemplo, que lo teníamos en la baja, hacíamos algunas cosas con él, pues también. ¿Qué pasaba con los que tenías que seleccionar? Tenías que tener en cuenta muchas cosas. Ten en cuenta que tienes que tener un piloto ganador. Eso no te lo quita nadie. Es decir, si el tío no da la talla en la pista, ya vamos mal. Puedes pulir a alguien, eso lo sabes tú mejor que nadie, ¿no? Puedes calmar a alguien, pero hacer que vaya más es muy complicado, ¿no? Esos pilotos que van que para que vayan rápido tienes que calmarles, no están mal. ¿Qué características no de la pista afectaban? Pues mira, te pongo un ejemplo. Tienes pilotos, a alguien con muy mala leche que teníamos en aquella época en el entorno de la Federación Española, hablaba de los pilotos compadre. Cuando tienes influencias cercanas demasiado fuertes, a veces son buenas, sí son muy buenas, pero a veces interfieren. Y la gente quiere programas fáciles de gestionar. Si tienes problemas gestionándolo, es complicado. Entonces ese era un caso, ¿no? Otro caso era la seriedad. La seriedad es muy importante. Yo he tenido pilotos a los que he contratado para ganar un campeonato de España de rallies con un coche alquilado porque habíamos tenido problemas durante el campeonato y al final acabó saliendo al rally sin la publicidad en el coche, con la publicidad del coche del rally anterior del alquiler. ¿Porque no dio tiempo? Vale, me da igual, pero yo te estoy pagando por eso, ¿no? Ese tipo de cosas te hacen bloquear a una persona, ¿no? Hay casos más complicados. Yo tengo el caso por excelencia es el de Sainz cuando ganó el año 92. Yo me vi en la desgraciadísima situación de tener que decidir si renovábamos a Carlos Sainz campeón del mundo de rallies con Marlboro para la temporada siguiente, cosa que todo el mundo daba por hecha, evidentemente. Pero claro, resulta que Carlos tenía un programa con Repsol, con un coche azul o blanco, no rojo, con un programa en el que en muchos rallies la publicidad de tabaco estaba prohibida, con una decisión que le llevaba a un coche que no era competitivo en ese momento, y yo te lo digo abiertamente, yo me planteé un plan alternativo, celebrando el Mundial de Carlos, a la vez. Y tuvimos conversaciones con Mike Little, con Ford, para intentar conseguir un tercer Escort Cosworth era entonces, creo, en el Mundial. Estaban Delecour y Viasion, ¿puede ser? Delecour, Sí. yo creo que eran Delecour y Viasion. Y había la posibilidad de tener un tercer coche full branded. Tenía que buscar otro piloto porque Carlos no quería. Copycat de Vila estaba corriendo el Mundial del Grupo N y estaba rompiendo. Y pues al final no aceptaron ese programa en Marlboro porque pensaban que el coche estaba muy verde. La realidad fue que ese coche ganó el Rally de Monte Carlo primero y segundo en el primer rally del año. Es decir, que podrían haber cambiado mucho las cosas. Claro, tomar una decisión como esa ¿Con otro piloto español? es muy difícil, pero lo tienes que hacer. Perdona. Con Pero otro piloto español, dices. iba a haber sido otro piloto español en el Mundial de Rallys con Marlboro y Ford. Al máximo nivel, o sea, coche pintado 100%, full branded, todo el año, con el coche que al final arrasó en el Mundial. Date cuenta que otro de los... Yo presenté un programa de 20 programas de patrocinio para el 93. En esos 20 programas había llegado a un acuerdo con Ford para hacerlo conjunto, de manera que el Racing for Spain seguía desde la Fórmula Ford con la Ford inglesa. Metíamos patrocinio en el CET, en el Campeonato de España de Turismos, con no sé si eran Pareja, Palau y un tercer coche o algo así, todo full branded de Marlboro.
y aprovechábamos en los rallies para meter un coche en el Mundial de Rallies full branded de Marlboro y en el Campeonato de España. Mi apuesta, para que te hagas una idea, mi apuesta del Campeonato de España ese año era Daniel Alonso. Daniel Alonso corrió ese año con un Escort Cosworth Grupo N. En el Príncipe de Asturias, que era el penúltimo rally de año, iba primero del campeonato absoluto, con el Grupo N. Algo que no ha pasado nunca. La verdad es que yo creo que con esos 500 millones que quedaban ese año podíamos haber salvado muchas cosas. Es verdad que Sito, que era muy listo, ya tenía un contrato firmado con Cribillé que se llevaba prácticamente todo el dinero que teníamos y no conseguimos cambiar lo suficiente. Con lo cual, al final, bueno, pues Carlos se fue con Repsol, Carlos Sainz se fue con Repsol, Cribi corrió ese año con Marlboro, pero todo lo demás se cayó. Pero date cuenta de lo difícil que es hacer una decisión así. Es decir, has estado todo el año con Cribi en el Mundial, apoyándole, siguiéndole, con Carlos, consiguiendo un resultado que no has tenido nunca en el automovilismo español. Y de repente tienes que ser tú la persona que tome la decisión de acabar con todo eso y empezar a construir de nuevo porque tus miembros son diferentes. Y con peleas internas, evidentemente, porque todo lo que sea renunciar a campeones del mundo, pues es muy complicado, ¿no? Pero eso te da experiencia y yo creo que al final hay que tener la cabeza muy fría y tener muy claro qué es lo que vale cuando estás presentando un programa de patrocinios. Desde luego no es fácil. La gente piensa que debe ser fácil sentarse ahí y repartir dinero y es mucho más complicado y eso. Y emocionalmente duro también, imagino, claro. Sí. Te creaban situaciones. Aparte que en esa época, digamos que el dinero corría por todas partes y había que ser muy profesional para intentar no entrar en determinadas prácticas que estaban más generalizadas de lo normal. Yo, desafortunadamente, en esa época todavía no tenía clara la necesidad de la vejez y al final... Te iba a hacer esa pregunta, pero me estaba cortando. Si habías tenido alguna proposición indecente en esa época. Mira, yo tuve muchas, pero por una sencilla razón. Sabes que precisamente el año 92 fue el año en el que se prohibió la publicidad de tabaco en Francia, de un día para otro. Y el gobierno francés lo que propuso fue que todos los patrocinios que estaban firmados con tabacaleras los pagaría el gobierno francés con publicidad antitabaco al año siguiente. Bueno, pues todos los pilotos de Le Mans me llamaron, todos, para firmar contratos con fecha anterior para poder correr Le Mans con publicidad antitabaco. Bueno, pues no lo hicimos, ¿no? Pero evidentemente todo el mundo, a ver, correr es muy caro y todo el mundo busca el hueco donde puede y pues evidentemente, ¿no? Hay gente que lo hacía de una manera o de otra. Gustavo, antes te hablaba de Gustavo Trelles, ¿no? Gustavo Trelles, cuando necesitaba más pasta, me llamaba, me invitaba al cuarto y mitad, nos comíamos ahí una carnaza de cojones y es que no le hacía falta porque de verdad que el tío era un crack y siempre daba resultados, con lo cual, pues bueno, era el proceso que él seguía, ¿no? Lo hacía así. Me acuerdo de Luis Monzón, que el pobre también iba muy arrastrado y me llamaba desde Canarias. José Ramón, soy Luis Monzón, necesito más dinero. Todos los días. Y decía, pero Luis, hombre. Pero claro, eran pilotos que eran el máximo nivel en España, ¿no? Y al final la repercusión de todo eso se notaba. Ten en cuenta, y eso lo sigo haciendo cuando estoy haciendo cursos de marketing ahora, hace poco he estado, sabes, gestionando el Open de Tenis de Madrid. Y una de las cosas que hice en el Open de Tenis de Madrid fue el hacer un sistema estructurado de valoración de intangibles, porque la gente no lo tiene en cuenta. Pero el hecho es que Marlboro lleva más de 20 años sin poner una pegatina de Marlboro en un coche ni en una moto y la gente sigue reconociendo la imagen de Marlboro. Porque ese proceso existe, porque los intangibles existen y realmente no puedes valorar que la imagen de Marlboro en el Mundial de Fórmula 1 de motos en los últimos 20 años ha sido cero. No ha sido cero, ha sido salvaje. ¿A base de qué? Pues a base de trabajar duro y de medir resultados siempre. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y se siguen valorando las imágenes antiguas? Es decir, Marlboro, ¿es un activo para Marlboro todas esas fotos de los coches de Ayrton Senna, de esas épocas que ahora están rolando tanto por redes sociales, carreras antiguas, todo eso?
¿Se valora en marketing o desaparece? El caso de Marlboro es un poco especial, porque ten en cuenta que Marlboro no ha existido. O sea, yo hace poco he estado en una reunión de negocios donde estaba el presidente Philip Morris presentando su campaña de por favor no fuméis. Y claro, es que era como un shock mental lo que estaba viendo, pero realmente la sociedad ha cambiado mucho y el tabaco no existe. El tabaco en nuestra sociedad no existe prácticamente. Por lo tanto, el caso de Marlboro es un poco especial. Hablemos de Marlboro no como producto, sino Marlboro como imagen. Marlboro como imagen tiene un valor brutal todo el histórico que estamos haciendo. Como producto no, porque el producto, de hecho, Marlboro, y tú bien lo sabes, hoy en día Philip Morris es más un gestor de patrocinios que en competición, me refiero. Es más un gestor de patrocinios que una marca de tabaco. Es decir, ellos tienen la exclusiva y venden los derechos y trabajan de esa manera, ¿no? No es el producto, pero si vamos al Marlboro de hoy, que podría ser Red Bull, por ejemplo, evidentemente Red Bull ha construido una imagen, ha construido un mundo que es muy identificable y que se retroalimenta de todo lo que han hecho antes y de todo lo que están creciendo, porque no son en un sentido estricto coherentes con un solo camino, pero todos los caminos son coherentes a un mensaje. Y más que un producto, Red Bull es una imagen, si lo piensas. Por lo tanto, es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, interesante. ¿Qué consejo le das a un chaval de 15 años que está haciendo el Campeonato de España de karting a un buen nivel y busca patrocinio? ¿Qué le aconsejarías? Uf, eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Yo le aconsejaría primero trabajar y ser rápido. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante si quieres llegar lejos. Si quieres tener una pegatina en el coche y poder correr los fines de semana, tampoco hace tanta falta. Pero sobre todo es muy importante tener la visión en el retorno. No tienes que estar buscando dinero para correr tú. Lo que tienes que buscar es ser una plataforma de difusión de los valores de la marca que pretendas trabajar con ella en los circuitos. Es decir, al final las marcas cuando hacen un patrocinio, quizá en una época era algo altruista de alguna manera, pero hoy en día lo que están buscando es retorno. Y el retorno no viene de tus resultados deportivos solamente, vienen de tu actitud y vienen de muchas cosas. Una de las marcas con las que hago formaciones ahora es Kia, y yo siempre les digo que primero que les tocó la lotería cuando eligieron de embajador a Rafa Nadal. Segundo, que Rafa Nadal ya no depende de sus resultados para ser un buen embajador de marca. Es decir, Kia haría muy mal si en algún momento se plantea prescindir de Rafa Nadal y buscar otro embajador. Es que es un tío que es un embajador, juegue o no juegue. Por lo tanto, ese es el tipo de comunicación que tienes que hacer como piloto. Es decir, tú eres tu propio producto. Que lo que tú quieres y tu objetivo es correr, está muy bien, pero lo que te estás vendiendo es tu producto. Si lo piensas, antes decías los youtubers. Hay youtubers que tienen millones de seguidores y lo único que hacen es colgar fotos de su día a día. Y youtuberesas más todavía. Si lo piensas, lo que quiere un patrocinador es eso. Entonces, céntrate en tu trabajo, pero tienes que tener en cuenta que parte de tu trabajo es dar eso al que te está pagando por correr. Pero yo voy por otro lado. ¿Tiene que enterarse a qué supermercado vas el José Ramón Oller de 2020 y estar allí todo el día esperando que aparezca? ¿Cuál es el proceso? Dame consejos de vida. A tu hijo que quiere un patrocinio, es curioso porque que haga? cuando dices lo del tío del supermercado es que veo a una persona concreta. O sea, es que yo me encontraba gente en el supermercado, literalmente. ¿Cuál era mi reacción ante el tío del supermercado? Yo le rehuía, literalmente. O sea, no me interesaba. O sea, es que al final tienes muy poco tiempo y corres el peligro. De verdad que cuando tomas decisiones de dinero en patrocinios, tienes que tomar decisiones muy frías. Lo que significa que si alguien te presiona mucho, lo que sientes es que tú no estás tomando decisiones, sino que alguien te está convenciendo.
Por lo tanto, no necesariamente es el mejor programa, sino que es el más cercano, pesado, llamarlo como quieras. Pero ¿Qué ¿cómo es lo se que llega tienes? ahí? Puerta ¿A fría, dónde? teléfono, supermercado hemos dicho que no. No. A ver, teléfono, quiero decir. Tienes que estar ahí, pero tienes que conseguir estar de manera orgánica, ahora que se dice tanto la palabra, ¿vale? Si tú no estás dentro de las opciones lógicas, un patrocinador profesional jamás te va a contemplar. Por lo tanto, lo que sí que tienes que hacer es que si tú estás consiguiendo resultados extraordinarios, tienes que conseguir que los patrocinadores se enteren que tus resultados son extraordinarios. Pero eso va por delante, ¿vale? Es decir, no es, oye, que yo soy la leche, que yo hago... A ver, está muy... Mira, yo pongo un ejemplo muy claro. Yo ahora estoy haciendo formaciones a... Te voy a contar el caso concreto, ¿vale? Estoy haciendo formaciones a los Cupra Masters. Sabes que SEAT ha hecho una marca que se llama Cupra, ¿vale? Y están haciendo una formación específica de la gente que va a vender Cupras, porque es gente que tiene que saber de un tipo de coche muy concreto y de un tipo de cliente muy concreto, ¿vale? Tienen que ser tíos que lo vivan, ¿vale? ¿Qué es lo que me encuentro? De toda la gente que yo he dado cursos, algunos les he visto en el curso y no les he vuelto a ver. Pero es que hay otros que se han molestado, cuando yo he acabado, se han molestado en contactarme en LinkedIn, que luego son activos en LinkedIn, que son activos en Instagram, que están haciendo cosas, ellos todo el día están haciendo sus pequeños vídeos, sus explicaciones, cuentan lo que hacen, tienen iniciativas, etcétera. Cuando luego al final de año resulta que en SEAT hacemos una cosa que se llama Top SEAT People y se selecciona a los mejores vendedores de España de toda la marca, qué casualidad, dos de los mejores, de los tres, dos son de los que yo veo todo el día en las redes sociales. No porque me persigan a mí, sino porque es que están, ¿sabes? Esa es la diferencia. Que estás porque estás, no estás porque intentas estar. Y eso es muy importante. Cuidado, que hay pilotos extraordinarios que no consiguen transmitir que lo que hacen es extraordinario. Eso sí que necesita un trabajo. Pero intentar vender más, ojo, quiero decir, siendo muy pesado vas a conseguir más dinero que sin ser pesado. Eso está claro. Pero no es lo que busca el patrocinador, digamos. Una pregunta. ¿Cuál es el mejor coche que has conducido en tu vida? El mejor coche que he conducido en mi vida. Sí. Define el mejor coche que he conducido en mi vida. Tu coche favorito, el que hayas conducido que más te haya gustado. Qué difícil es eso. Qué difícil es eso. Tu Pues caso, mira, el abanico es muy amplio, sí. a ver, me gustan los Lamborghinis, mucho. Entiendo que en una época eran un poco macarras. Ahora estoy haciendo formaciones de Lamborghini también, como sabes. Y me parece que el Aventador, por ejemplo, es una bestia muy curiosa, muy chulo. No sería el coche que me compraría porque para disfrutar un día sufres 10, pero bueno, Ferrari, los italianos yo creo que son coches que tienen algo que no tienen los demás. Si me lo tuviera que comprar, me lo compraría alemán, probablemente. Los Eso te lo Porsche son preguntaré coches que, después, pero primero dime el mejor coche que has conducido. pues probablemente, si me dices el mejor coche como paquete, probablemente es un Porsche. He probado prácticamente todos los Porsches que ha habido desde el año 84 hasta ahora. Y cada vez que me subo a un 911 o llámalo como quieras llamar, alucino. Alucino de la perfección, de cómo está hecho todo, del tacto, de la Sí, pero fiabilidad, de la dame efectividad. un coche concreto. Joder, un coche concreto. Yo me esperaba que respondieras un 959, un F40, No, un no, algo no, así. no. Mira, un F40 era un cacharro que abrías la puerta tirando un cable. Ojo, no, es verdad. Es decir, a mí un F40 como Ferrari no me pone mucho. Me parece que los Ferraris que se están haciendo ahora, o sea, realmente me parece que los coches que tenemos hoy en día son los mejores. O sea, Aston Martin, me parece que está haciendo unos coches increíbles. Lamborghini, Ferrari, los Porsches de ahora. El último Porsche me parece el mejor coche que he visto en mi vida y
¿Y cómo va eso? O sea, es que es de no creérselo. Me encanta. Si me tuviera que comprar uno, ya que me presionas, te voy a joder el podcast, porque yo hay un coche que me parece una pasada, pero no es de los que tú te esperas. Y es el Rolls Phantom. Me parece una burrada. O sea, Me parece muy buena respuesta en realidad, sí. ¿qué Porque la quieres que te pregunta diga? te doy un cheque en blanco para comprar un coche que es el único que Vale, vas a poder usar en tu vida. ¿Cuál pues eso. sería? Ya que los Bugatti Atlantic están cogidos, que uno lo tiene Ralph Lauren y el otro lo tiene Volkswagen, que está en el museo, que lo vi el otro día, ya que no puedo tener un Bugatti de los de antes, que los de ahora tampoco me dicen mucho, a mí, de verdad, yo en un Rolls Phantom es que se va fenomenal, se va muy bien. Me parece la mejor respuesta que hemos tenido hasta ahora, porque esta pregunta se la hago a todo el mundo. Muy inteligente, muy inteligente. Está muy bien esa respuesta. Sí, sí. Y una, Los que quieran otra cosa, que se suban ahí y luego me cuentan su vida. Oye, hablando de deportivos, ¿a favor o en contra de los controles de los coches? Porque ahora mismo un GT2 RS es un coche que puede conducir absolutamente cualquiera. Eh, si no fuéramos ahora en esta época que estamos, diría, lo puede conducir hasta tu mujer, pero Sí, ahora no se puede decir eso. no. Entonces, ¿a favor o en contra de que una bestia lo pueda conducir cualquiera? Tú eres formador de Lamborghini, conoces muy bien la marca. ¿Un Lamborghini lo puede conducir cualquiera? ¿Y estás a Uno favor o en sí, contra? uno sí, el otro no. Eso es lo bonito. De hecho, los cursos de Lamborghini van de eso. Vamos a hablar de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y por favor, que no mezclemos. Estoy a favor porque lo último, sabes que el Lamborghini, por hablar de un caso que yo creo que es muy bueno porque es el ejemplo perfecto de lo que estás preguntando. En Lamborghini tú tienes el Huracán, que en el Evo y en las últimas evoluciones del Evo está añadiendo tecnología, cada vez más tecnología, cada vez más tecnología. Yo te invito, y yo creo que la gente que te sigue lo tiene muy a mano, te invito a que cojas la vuelta rápida de Nürburgring del Aventador y la vuelta rápida de Nürburgring del Huracán y las compares. Las pondremos aquí abajo los vídeos en ¿Cuál es los... la diferencia? La diferencia es que el tío del Aventador está a punto de morir en cada curva. O sea, le ves moviendo volante, peleándose como un cabrón, y en el Evo parece que ha ido a comprar el pan. Es que no hace nada. ¿Por qué? Porque tiene torque vectoring, tiene aero vectoring, tiene 17 sistemas ayudándole a hacer lo que él quiere. Tú lo único que tienes que hacer en ese coche es poner el volante donde tú quieras. ¿Que quieres que se vaya más de culo? Le das a un botón. ¿Que quieres que se vaya menos? Le das menos. Lo que quieras. ¿Qué significa eso? Significa que para llevar un Aventador deprisa tienes que ser un crack. Tienes que ser un crack, lo cual está muy bien. Pero es que eso lo puedes disfrutar en un Huracán quitándole todo. Con la diferencia de que en un Huracán un conductor medio puede ir ultra rápido y puede tener las sensaciones de ir ultra rápido. Porque sus errores, de alguna manera, ni siquiera sus errores, es que tienes a alguien trabajando para ti. Es decir, sabes que haciendo valoraciones de los distintos sistemas que tiene ese coche, en el caso del Huracán Evo, lo que marca la diferencia en este caso es el aero vectoring, porque sabes que no solo funciona como un DRS abriendo y cerrando en recta y en frenada, sino que también hace trabajo asimétrico en las curvas, de manera que te hace resistencia aerodinámica en las curvas rápidas para meterte el coche por aerodinámica. Ese es el factor que hace que ese coche sea más rápido, pero es un factor que está, digamos que es trampa, es fuera del conductor. ¿Está bien? Pues está bien. ¿Está bien por qué? Porque te va a ayudar a entender qué es lo que pasa cuando vas rápido y luego si quieres mejorar como piloto, pues puedes trabajarlo tú solo. Pero como paso previo está bien porque es un margen de seguridad gigantesco y es un potencial de disfrute también gigantesco. Yo estoy a favor, o sea, yo creo que ningún A piloto del favor de la mundo, tecnología en los coches para que ayude al conductor. sobre todo, a ver, estoy a favor porque se puede desconectar, ¿vale? O sea, lo tenemos claro. Es decir, no hay nada como el disfrute de un coche a pelo. Pero de primeras es muy difícil llegar a controlar un coche que no tiene controles, porque eso se aprende a base de estacazos.
¿Qué significa? Que un coche con ayudas te puede permitir llegar a llevar un coche sin ayudas sin pegarte estacazos, lo cual es una ventaja en estos tiempos, a nivel de pasta, sobre todo. Otra pregunta que hago a todo el mundo y que se te aplica. Si te doy cualquier coche y cualquier sitio del mundo durante una hora, ¿qué sitio y qué coche eliges? Ahora te digo un Mejari en Lanzarote y te jodo también el día. Oye, me parece estupenda elección también, ¿eh? Es que estoy viejo ya, o sea, que sí, podría haber dicho un Nürburgring. Mira, donde más me he reído en mi vida, cuando estaba en la Super League Fórmula, vino alguien a pedirme unas entradas en Nürburgring para la carrera y me porté muy bien con ellos porque no venía ni Blas a ver las carreras, con lo cual le di un montón de pases y me vino el tío y me dijo, mira, vente porque yo soy el encargado de la escuela GTR en el circuito largo y te das una vueltecita. Esa ha sido la mayor experiencia de mi vida. O sea, yo, de verdad, ese coche me pareció extraordinario. Mira, antes me preguntabas, pues ese coche me parece un coche muy chulo. Y me encantó. Pero si me preguntas por disfrutar, cada vez me gustan más los cabrios. He estado unos años conduciendo un cabrio todo el rato, un alemán con cilindros múltiplos de 3, como tú sabes. ¿Y propulsión? Exacto, propulsión. Y me gustaría, pues mira, te voy a decir, si me dejas elegir el coche y la carretera, te diría el Stelvio con el Mercedes SSK del Conde Trossi o una cosa así, un antiguo descapotable de esos súper chulos y tranquilito, porque ya estoy mayor, yo ya carreritas ya, solo para dar cursos. Buena elección. ¿Propulsión, tracción Sí, o sí, 4x4? claro. Propulsión o 4x4 con más atrás que adelante, pero propulsión, yo creo que está clarísimo. Ahora tenemos el duro trabajo de explicarle a la gente por qué los Volkswagen eléctricos son tracción trasera, que los vendedores no lo entienden. ¿Qué? A ver, es que físicamente está claro, o sea, para que dinámicamente un coche sea perfecto, tiene que tener la tracción atrás, que es donde está el peso cuando arrancas, tienes que liberar capacidad de giro delante y ya está. Los que hemos dado, y tú lo sabes, cursos de conducción en hielo, sabemos que el 4x4 está muy bien, pero lo que te da el grip es el neumático. Y de cara a optimizar, un 4x4 está muy bien, pero un trasera con neumático de invierno no se va a quedar atrás. Yo soy muy de trasera, la verdad. A los pilotos les hago otra pregunta aquí, que es, si pudieras elegir una temporada para hacer, un campeonato para hacer, ¿cuál elegirías tal? En tu caso, si yo te doy a elegir cualquier puesto de trabajo en el mundo relacionado con los coches, ¿qué elegirías? ¿Qué te gustaría ser de mayor? Pues hoy en día me gustaría dirigir una empresa de coches, te digo la verdad. O sea... ¿Una marca, te refieres? Sí, es decir, lo bueno que tiene la formación es que estás en contacto con todo el escalafón. Ahora estamos en una época donde está cambiando absolutamente todo. Está cambiando la tecnología de combustión eléctrico, está cambiando porque ahora tienes la conectividad del coche con el everything, con la infraestructura, con otros coches, con tu casa. Está cambiando de una manera muy radical y la gestión de una marca de coches hoy en día es un truco muy gordo. Entonces, lo estoy viendo muy cerca y me encanta verlo muy cerca porque estoy dando cursos de cada una de esas novedades que llegan, pero si me dices, pues yo querría ser Elon Musk, pues es lo que... Bueno, o si quieres Henrik Fisker, que es un paso menos, pero ese tipo de... O Anton Pig, por ejemplo, que sabes que ha hecho un Anton Martin, que es un diseño de un Aston Martin con un motor eléctrico gordo. Es decir, yo creo que estamos llegando a una época de cambio en el que hay un margen para ese tipo de emprendedores como los que hacían los Hispano-Suiza al principio y lo siguen haciendo ahora, curiosamente. Yo creo que dirigir una marca de coches hoy es muy chulo. También me gustaría correr, pero si tengo que elegir ya a estas alturas, preferiría dirigir una marca. Bueno, hay que decir que de ti, que aunque no se te puede calificar como piloto, no estás en este podcast como piloto, hay que decir que cuando hacemos un slalom o alguna zona de habilidad,
nos sueles mojar la oreja habitualmente a todos los pilotos habituales de la Escuela Española de Pilotos, que el nivel es muy Sí, alto, pues suele sí. aparecer Joserra y mojarnos la oreja bastante. La Recuerdo experiencia especialmente un demuestra... día que, Di. que estábamos jugando con 2 conos, no sé si te acuerdas, a ver quién pasaba con 2 conos exactamente de la anchura del coche a más velocidad sin tirarlos. Y todos lo estábamos haciendo más o menos y tal. Tú lo hiciste, metiste marcha atrás y los pasaste también marcha atrás. Y fuiste el único, para ovación de Sí, todos los que estábamos allí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. ojito con gente que no se califica como piloto porque puede haber por ahí gente escondida con un nivel muy alto, ¿no? Entre los que estás No, tú. pero hay cosas, yo en eso soy Mickey Mouse, es decir, yo creo que cada uno tiene que ser muy consciente de sus posibilidades. He estado muchos años dando cursos de conducción, primero como alumno y luego como profesor. Yo creo que lo tengo bastante interiorizado. El feeling no lo pierdes y yo siempre lo digo, yo soy muy difícil de batir en primera, segunda y tercera. Ahí es muy difícil ganarme. O en carreras muy largas. Si hay que conservar la mecánica y hay que ir rápido pero no a saco, ahí me tienes y voy a estar delante. Pero la decimita yo os la regalo, ¿sabes? O sea, yo en las rápidas ya hice muchas rápidas, en mi época iba muy, muy deprisa, pero estaba muy loco. Me pegué un susto muy gordo hace muchos años probando coches, eso te lo he contado alguna vez, me salí con un Porsche a 200 por hora a la mediana. Afortunadamente no me pasó nada, pero literalmente se me ha quedado marcado. Y soy incapaz de mantener el pie. El tendón ovopédico famoso, yo lo tengo muy marcado. Lo que significa que yo voy fino, yo voy muy bien, yo gasto poco, pero a partir de cuarta, topa a vosotros. Y una última pregunta. ¿Eléctrico o gasolina? Joder, me vais a liar. Pues mira, te voy a decir que eléctrico. Te voy a decir que eléctrico. No porque sea dudoso, a mí me encanta la gasolina, sigo con los V12, tengo la suerte de subirme, pero de verdad lo que me está demostrando este cambio es que los coches eléctricos solo hablamos de ellos para hablar de emisiones y para hablar de consumos, pero realmente un coche eléctrico tiene una aceleración increíble, tiene un comportamiento increíble porque tiene el centro de gravedad bajísimo, porque tiene el reparto de pesos perfecto, súper centrado. La realidad es que cuando coges un coche eléctrico de última generación, me refiero no con plataforma adaptada, sino con plataforma nativa eléctrica, y lo conduces rápido, empiezas a tener coches que se disfrutan mucho. Es verdad que hasta ahora las baterías son muy pesadas y son coches que son pesados, por lo tanto es más divertido un coche ligerito. Pero va a llegar un momento en el que un coche eléctrico no va a ser tan pesado y yo creo que los vamos a llegar a disfrutar como los otros. No te digo que el ruido lo vayamos a echar de menos siempre, lo vamos a echar de menos siempre, el olor a gasolina lo vamos a echar de menos siempre, pero nos ha tocado vivir este cambio y si salimos de este lío que tenemos ahora, yo creo que nos acabarán gustando. Por lo tanto, como sé que todos vais a decir que gasolina, pues digo yo que eléctrico, para que alguien lo defienda. Bueno, en realidad, los que un coche de propulsión es mejor Sí, físicamente, un coche eléctrico es mejor como coche. Nos sí, puede molestar a los apasionados, pero la realidad es esa. Yo he tenido la suerte de conducir el EQC este verano y que es un todoterreno grande. eh, es mejor. Es mejor sí, coche. es Cuando así. lo usas, te das cuenta que efectivamente es así. O sea que, aunque me moleste, efectivamente no estoy en eso. La última pregunta es por el color de tu casco. ¿Tú has tenido tu casco diseñado alguna vez o no? Sí, 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 sí. ¿Y Yo por qué? ¿Con qué? tuve uno primero que me parecía horroroso, pero que era, cuando corría en triales, era mi casco, que era un AGV verde, lo cual era muy raro, a mí no me gustaba. Stedinen, me parece que tenía uno igual, pero no me llamaba mucho la atención. Y luego tuve un casco con el que corrí muchos años, que era blanco, con una franja arriba blanco, era el casco blanco con una franja blanca fosforescente, que era una cosa muy curiosa, quedaba muy chula. Y en el frontal llevaba una pajarita que heredé de mis primos que corrían, de los Hernáez, de Rafa Hernáez concretamente, porque a mí me metieron en los circuitos los Hernáez y los Sanz de Madrid, que son primos segundos míos,
Y esa pajarita la estuve llevando todo el tiempo que estuve corriendo y ese era mi casco, ¿no? ¿Y Se por qué la reconocía pajarita? bastante, la verdad. ¿Significaba algún tipo de insulto a algún país, como en el caso de Chema, o no pretendía insultar a nadie? No, en este caso era simplemente un canto al disfrute, nada más. Ah, muy bien. Muy bien. Es que el podcast primero de Chema explica que el Lo bigote vi. Sí, pues eso. Entonces ahora a todo el mundo le pregunto si efectivamente su casco intenta insultar a algún tipo de país, nación o etnia. No, en este caso yo lo hago Pues, directamente. pues Joserra, muchísimas gracias. Nos hemos dejado mucha parte de tu vida muy interesante. Ahora eres formador, eres un estudioso del coche eléctrico, eres un estudioso del coche en general, de marketing. Has desarrollado tus sistemas de marketing espectaculares y daría para 5 podcasts tu vida, pero me he querido centrar un poco en la parte más motorsport. Vosotros sois más rapidines, ¿eh? Hay cosas muy chulas. Yo de lo más orgulloso que estoy de todo lo que he hecho fue el programa Renault de seguridad vial, que lo tuve que diseñar porque me cayó del cielo, pero lo diseñé yo entero y ha estado 15 años, me parece, o algo así, ahí. Y al final hay muchísimas cosas muy chulas que se hacen desde las marcas que se quedan un poco ahí. O repartir Twingos en McDonald's, que sabes tú que lo has liado. Hemos hecho cosas muy chulas que en marketing, sobre todo, ¿Eres es capaz otro de mundo, ¿no? enumerar las marcas para las que has trabajado relacionadas con coches? Para las que he trabajado. Pues, Tu currículum pues es son que no muchas. cabe en A LinkedIn ver, mira, entero. este año he trabajado para Volkswagen, SEAT, Audi, Skoda, Honda, he trabajado para Toyota, he trabajado para Porsche, he trabajado para BMW, he trabajado para Mercedes, he trabajado para PSA, he trabajado para... O sea, lo tengo contado, son 10, 19, 20 deben ser o algo así. Sí, no, pero hablo de tu trayectoria profesional. Has trabajado para No, BMW, yo para también, Renault. yo también. O sea, me refiero con contrato. Ah, vale. Claro. Sí, no, es así, es así. O sea, a través de agencia, para marca directamente he trabajado con 8 marcas. Y a través de agencia, quiero decir, por ejemplo, con Renault no he trabajado nunca, pero he sido el responsable de todo su marketing de below the line, con acuerdos pues, acuerdos con McDonald's o todas esas cosas que hacíamos, o yo qué sé, con Honda, por ejemplo, he estado muchos años trabajando, organizándole muchas cosas y nunca he estado en Honda, ¿no? Pero sí que es verdad que he trabajado directamente para unas 8 marcas y en agencia para más de 20 probablemente ya. Y Me quedan Marlboro, algunas, ¿eh? Super League Fórmula, el campeonato de fórmulas que va con los equipos de fútbol, Eso, también. Master de tenis, o sea, quiero decir, currículum realmente Bueno, interesante. Daría ya para hablaremos muchos otro día. podcasts. ¿Eh? Y Hoy debería dar para parado. un libro. Eso, sí. Pero ese no. Que lo escrito queda escrito. Bueno, los vídeos también, pero bueno, menos. Vale. Pues Ahora Serra, corta lo que tengas que muchísimas cortar. gracias. Vale. Nada, aquí no se corta nada, aquí es todo para adelante, sea lo que sea. Venga. Bueno, Muchísimas gracias y venga. nada, nos vemos en la pista. Eso, que se cuide todo el mundo. Hasta luego.